Advertencia. El siguiente curso está diseñado usando técnicas psicológicas de adicción en seres humanos. Adicción a aparatos tecnológicos, adicción a series de televisión y un montón de técnicas que vamos a usar para volvernos adictos a la guitarra. Así que si no te interesa mantener una motivación alta que te haga practicar todos los días, este video no es para ti. Pero si tú estás luchando con lograr esa motivación que te logre mantener una constancia que te permita llegar a donde quieras llegar, estás en el lugar adecuado. En este curso vamos a estudiar, además de esas técnicas, vamos a aprender cómo aplicar los últimos descubrimientos neurológicos, neurocientíficos, en el área de aprendizaje acelerado y creación de hábitos. Vamos a ponerlos todos juntos en una sola muy bonita estructura, en un muy bonito programa que tiene varias partes, que te van a servir para poder crear tu propia rutina. Una vez que tengas estos elementos claros, vas a poder crear una rutina a tu medida. Y cuando tú creas una rutina a tu medida, que puedas realmente completar día por día, vas a crear una nueva identidad que te va a permitir practicar la guitarra como los grandes. Mi nombre es Fernando Lavado y esto es Rutina de los Grandes. Aprendizaje acelerado aplicado a la guitarra. Lo que vamos a ver a continuación es algo que lo puedes usar para la guitarra o para cualquier cosa que quieras usar. Simplemente tienes que cambiar unas pequeñas cositas que luego vamos a explicarte. Entonces, hay varios niveles en los cuales tú puedes tomar esto. ¿Okay? Puedes ponerlo al pie de la letra o puedes acomodarlo a tu necesidad. Lo importante es que primero entiendas desde un punto de vista muy amplio para que luego puedas ver y tomar las partes que tú necesitas. Y si alguien me pregunta cómo haría yo si Brad Pitt mañana tiene un rol de guitarrista y necesito que él se convierta en un Jimi Hendrix o en alguien que practica bastante la guitarra, en un loco por el instrumento, bueno, señores, esto es lo que haríamos. Primero vamos a dividir este proceso de aprendizaje acelerado en 3 partes. ¿Okay? Antes del proceso, durante del proceso de aprendizaje y después del proceso de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, toda la parte anterior a tocar la guitarra, digamos en este caso, a ejecutar el instrumento, va a preparar tu cerebro de la forma más óptima para poder aprender. Si eres adulto, esto te va a importar porque es lo que se ha descubierto. Durante años se entendía que el cerebro humano, al tener cierta edad, ya no lo podías cambiar. ¿Okay? Y desde un punto de vista evolutivo, esto tenía mucho sentido, pues porque una vez que ya puedes esparcir tus genes por el mundo, al cerebro o a los genes no les interesa, ni les conviene, ni les importa que tú sigas aprendiendo porque ya esparciste tu descendencia. Entonces, ya no necesitamos nada más del cerebro. Pero, en los últimos años se ha descubierto de que usando el estrés, usando el estrés tú puedes realmente crear nuevas conexiones neuronales, ¿ok? Entonces primero vamos a hablar ahorita de cuáles son los procesos que te van a llevar primero a tener el cóctel de químicos más óptimo para poder aprovechar tu tiempo en el instrumento. Entonces empecemos. Para empezar a decirte qué es lo que podrías hacer, primero es importantísimo que entiendas cómo se aprende, ¿ok? Para que puedas conectar todo lo que te voy a explicar, ¿ok? Entonces, cuando tú aprendes algo, sobre todo un movimiento, tiene que haber una presencia de 3 químicos esenciales que si no los tienes, no hay aprendizaje. Entonces, esos 3 químicos esenciales, que son naturales, los crea tu cuerpo y también los puedes suplementar con algunas pastillas. El primero y el más importante es acetilcolina. Okay. La acetilcolina es un químico que se segrega, es una hormona que se segrega el cerebro cada vez que tú haces un movimiento repetitivo. Okay. Entonces tú repites un proceso, ¿no? Pum, pum, 2, 3, mueves tus manos, así, ¿no? Si lo sigues repitiendo vas a crear un poco más ese químico. Entonces, cuando tú repites un proceso, vas a crear una conexión neuronal, ¿no? Entonces, digamos, ok, voy a mover mi dedo de do a sol,
o voy a mover mi piano de re a mi, o voy a cantar tal nota, tal nota. Entonces tú vas a empezar a repetir. Cuando lo haces una vez, creas la conexión. Si tú repites ese proceso, vas a repetir el camino y cada vez vas a crear un poco más ese químico que va a empezar a embadurnar esas conexiones. Las va como que pintar, ¿ok? Con acetilcolina. Entonces cada vez va a haber más y más, van a estar un poco más, ¿cómo se dice?, fortalecidas esas conexiones. Ahora, ¿qué pasa? Si tú repites algo y hay ausencia de los otros dos químicos, porque son tres muy importantes, esto se va a perder, se va a diluir y va a pasar que vas a dormir y tu cerebro lo va a ignorar. Entonces, repetir algo es importante, ¿ok? Pero hay un par de químicos que tenemos que tener conciencia, que tienen que estar dentro de nuestro proceso de aprendizaje. El segundo químico es el estrés. Es la adrenalina que te genera el estrés. Entonces, ¿por qué el estrés va a ser bueno para poder aprender algo? Por la sencilla razón de que cuando tú te estresas, cuando algo no te funciona, tú generas un químico en el cerebro que es noradrenalina. ¿Okay? Entonces, ese cerebro que se puede llamar adrenalina o noradrenalina, porque es noradrenalina porque se hace en el cerebro, adrenalina de acá de las glándulas internas por acá abajo, perdón, no me acuerdo el nombre. Entonces, cuando tú creas un estrés, o sea, cuando algo no te funciona, tú vas a generar esa adrenalina y te vas a agitar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Te acuerdas que te dije que cuando tú repites algo, tienes como que una conexión así de neuronas que están conectadas y que han sido fortalecidas por las repeticiones? Ok, esto es lo que va a pasar. Cuando a esa conexión tú le agregas estrés, lo que va a pasar es que al día, cuando tú vayas a dormir, esta adrenalina que va a bañar este tipo de conexiones va a servir como una señal, como una linterna que va a llamar la atención de tu cerebro cuando tú vayas a dormir. Cuando tú vas a dormir, tu cerebro lo que va a hacer va a tratar de procesar toda la información del día y va a tratar de referir y decir, ok, qué cosa es importante y qué no es importante. Porque tú todo el día estás creando conexiones. Tú miras algo acá, repites, ahí hay una conexión que se creó. Tú estás creando conexiones neuronales todo el día, todo el momento. Entonces lo que pasa con eso es de que cuando el cerebro ve que ciertas conexiones tienen adrenalina, por una cuestión del sistema evolutivo, si algo tenía adrenalina, era importante, era de vida o muerte. Porque normalmente no generas ese químico. Las formas en las cuales tú lo generas es cuando hay una situación de vida o muerte, cuando hay una pelea, cuando hay algo que te genera dolor, cuando algo que no es placentero, vas a generar estrés y vas a generar ese tipo de adrenalina. ¿Ok? Entonces, el cerebro va a prestar atención porque lo que no quiere el cerebro es que te vuelva a pasar. ¿Okay? Entonces el cerebro va a ver esa conexión que tiene adrenalina y va a decir, ok, acá tenemos que recordar esto. Tenemos que recordar que digamos, si tú estabas caminando y comiste una fruta y te picó la boca, te vas a acordar. Te vas a acordar. Por eso decía mucho mi abuelo que la letra con sangre entra. O sea, esa sensación de que viene la chancla y te hace correr, tiene bastante adrenalina. Entonces, ese químico va a peinar estas conexiones neuronales. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedes generar ese químico sin que te venga la chancla? Y la respuesta es, tú tienes que buscar una zona de disconfort en tu práctica diaria. Si tú repites lo mismo todos los días repites lo mismo todos los días sin prestar atención a si estás o no en tu zona de confort, no va a haber ningún tipo de estrés. Si tú repites do, re y ya lo puedes hacer lo vas a hacer 1000 veces sin no haber nada de crecimiento porque no hay nada nuevo que tu cerebro diga, ok, eso tengo que aprender. Pero digamos que estás aprendiendo do, re y como que no te sale y dices, ay, esto no me sale, do, re, mi, do, lo que sea.
y ves que no te sale, va a haber una frustración. Y tienes que empezar a tener un poco de conciencia de cuando ese momento está ocurriendo. Es decir, porque lo importante es de que ese momento en el cual tú dices, esto no me sale, tú tienes dos opciones. Tiras la guitarra o aprendes. Y tú tienes que ser bien consciente en ese momento. Ok, eso de acá no me está saliendo. Y lo primero que tienes que pensar es, bien, estoy en mi zona de crecimiento. Y es una forma difícil porque normalmente durante nuestro proceso de desarrollo nos han enseñado que si algo está mal o si cometemos algún tipo de error, está mal. Y eso es malísimo para el aprendizaje de cualquier tipo de instrumento, cualquier tipo de aprendizaje, porque tú necesitas los errores para poder crear ese tipo de estrés que va a generar esa adrenalina que va a generar ese aprendizaje acelerado. Si tú no cometes errores, no hay aprendizaje. Los errores son las puertas de la plasticidad del cerebro y no los podemos evitar por más que quieras. Bueno, sí, los puedes evitar, pero si evitas errores no aprendes nada. Entonces, tiene que haber adrenalina, tiene que haber repetición. Entonces, hay un tercer paso muy importante dentro del proceso de aprendizaje acelerado. Y es el descanso. ¿Ok? Vamos a hablar más adelante de cuáles son las formas más óptimas de descansar, porque hay ciertas formas, pero a grandes rasgos lo que tienes que aprender es que el aprendizaje no se desarrolla en el momento. Tú en el momento solamente estás creando los patrones, ¿okay? Que le dice a tu cerebro, esto es lo que quiero hacer. Es cuando vas a dormir que tu cerebro realmente agarra y crea las nuevas conexiones y las establece como importantes para poder memorizarlas al día siguiente. Entonces, ya te estás dando cuenta de que es importante descansar y que dormir es parte del proceso de aprendizaje, pero te voy a dar unos atajos para poder acelerar ese proceso que ocurre cuando vas a dormir. Lo puedes hacer en 10 minutos y yo lo hago todo el tiempo siempre que estoy aprendiendo algo nuevo. Pero regresamos ahora a la base del aprendizaje. Entonces, ya hemos visto de que necesitas tener estrés controlado, ¿no? Y tienes que tener esa atención, esas repeticiones. Entonces vas a tener esos dos químicos, la acetilcolina y la adrenalina. Y cuando tienes esos dos químicos, se produce el proceso de aprendizaje. Ahora, ¿qué pasa? En los últimos años nuestro cerebro ha sido hackeado, digamos, por tecnologías que nos han modulado y nos han cambiado cómo funciona nuestro cerebro, cómo respondemos a las cosas del día al día. Entre ellas, uno de los efectos más grandes del uso continuo de dispositivos móviles y de aplicaciones móviles es la exasperada actividad en nuestro sistema de creación de dopamina. La dopamina es un químico, que es el tercero de los cuales que necesitas para que este proceso sea el más óptimo. La dopamina es un químico que segrega tu cerebro cada vez que está anticipando que algo bueno va a pasar. Durante mucho tiempo se creía que la dopamina era cuando tú recibías algo, pero en realidad es algo que produce momentos antes y se encarga de que tú repitas una acción. ¿Ok? Entonces, ya hemos hablado de que para aprender cosas tú necesitas crear estrés poniéndote fuera de tu zona de confort. Hay formas de hacerlo, vamos a ver más adelante al respecto. Y te hemos visto de que también tienes que crear la acetilcolina. Tienes que buscar crear repeticiones y buscar los errores, porque cuando tú cometes errores vas a conectar ese estrés a ese movimiento que tienes que corregir. Entonces lo va a hacer mucho más óptimo. Y el tercer químico, que es uno de los más importantes también, es la dopamina. Entonces, vamos a ver en este curso cómo implementar esos tres químicos para que dentro de nuestra rutina nos permita tener ese cóctel listo para poder aprovechar estos manos que nos dio Dios. Así que pon tu espalda derecha, porque ahora vamos a ver qué hacer. Vamos.
En el área de la ciencia de desarrollo de hábitos, un escritor anglosajón llamado James Clear sacó un libro, un bestseller, un libro muy vendido llamado Hábitos Atómicos. En él, James Clear te explica muy claramente que para crear un hábito tienen que haber 4 etapas. 4 etapas de las cuales tú no puedes escapar. Y esas 4 etapas se pueden crear a conciencia o muchas veces sin que nos demos cuenta. Pero una vez que tú las puedes identificar, puedes crear nuevos hábitos, y si lo ves al revés, puedes deshacerte de hábitos que no te sirvan. Entonces vamos a hablar un poco de hábitos porque es algo importante para ti como persona, pero sobre todo porque los hábitos van a crear la constancia que necesitas para poder llegar donde quieras con tu instrumento o con lo que sea que quieres hacer. Entonces, los 4 elementos de la creación de hábitos. El primero, uno de los más importantes, porque sin ese no hay nada, es tienes que hacer que sea obvio, ¿ok? Que lo que sea que estás tratando de implementar sea obvio para ti. Por ejemplo, digamos que yo quiero aprender a tocar guitarra, ¿ok? Un error que cometen muchos de los principiantes es que cuando ellos quieren aprender a tocar guitarra, ellos les cuidan tanto su guitarra que la tienen en su estuche, así guardadito en su cajón, y lo ponen en un rincón de su cuarto porque no quieren que nadie se los toque. Error gravísimo. ¿Por qué? Porque si tú quieres usar la ciencia de creación de hábitos, tienes que pensar que esto tiene que ser obvio para ti que vas a tocar la guitarra. Si tú entras a tu cuarto y lo primero que ves es el televisor, o sea, entras, ¿no? ¿Qué es lo primero que es? Ahí en la sala, grandote, mirándote, la tele. ¿Qué es más fácil para ti en ese momento? ¿Pensar en la guitarra o en la tele? Sí, si estás practicando bastante vas a decir, no, yo voy a pensar en la guitarra. Claro, pero puedes ayudarte un poco si usas un poco la ciencia y en vez de esconder tu guitarra, lo pones en un lugar en el cual lo primero que ves cuando entras a tu cuarto es la guitarra. Así, lista, así como está esta de acá. ¿Ok? Lista para que la toques. Si tienes la guitarra en una caja, es como tenerla en su ataúd. ¿Ok? Primero porque no lo vas a ver y ese acto de sacar la guitarra, afinarla, ver todo esto, porque cada vez que la saques realmente se puede desafinar, genera una fricción y tú tienes que hacerlo lo más fácil posible. Entonces, si tú creas esa pista, ¿no? De que entras y, uy, está ahí tu guitarra, va a ser más fácil para ti empezar a rodar, empezar a generar que la ruedita empiece a funcionar para generar la creación de un nuevo hábito. En este caso, la guitarra. Entonces, si fuera piano, pues llegas y lo primero que haces lo pones en un lugar en el cual tú puedas verlo. Igual, si tú quieres quitar un hábito, pues lo primero que tienes que hacer es eliminarlo de tu percepción para que no te llame la atención. Si tú, digamos, estás tratando de comer menos azúcares o gaseosas, pues no las compras y no las tienes en tu casa. Lo haces lo más difícil, lo menos obvio posible. Tendrías que ir hasta la tienda a comprarlo. Entonces, que no pase eso con la guitarra. Tienes que tener tu guitarra así, linda, bonita, en un lugar en el cual tú la puedas apreciar y puedas llegar y recordarte a ti mismo que estás ahora haciendo lo que toda tu vida quisiste hacer, que es aprenderla. Entonces, número 1, hacerlo obvio. El número 2 es, tienes que hacerlo atractivo. Ahora, ¿cómo haces que la guitarra sea atractiva para ti? Si te pones a pensar en algún momento de tu vida, dijiste, ok, quiero aprender la guitarra, ¿por qué? Porque viste a alguien que realmente tocaba una canción que te gustó y dijiste, quiero hacer eso. O de pronto viste una película. En mi caso me acuerdo, yo vi la película de Antonio Banderas, el mariachi, y yo dije, Dios mío, Antonio, qué chévere cómo toca con la guitarra negra, así, wow, genio. Y luego siempre miraba a otros guitarristas y luego me empezó a llamar mucho la atención. Nosotros, los seres humanos, por cuestiones evolutivas también, tendemos a valorar lo que valora nuestra comunidad. Una de las formas más prácticas de hacer que tu hábito o lo que estás buscando perseguir sea algo más atractivo para tu subconsciente, que maneja todas tus decisiones al fin y al cabo, es de que te integres y que formes parte de una comunidad
en la cual este acto, esta, esta, este crecimiento es compartido y es valorado por gente que tú conoces. Digamos que estás aprendiendo a tocar la guitarra, pero en tu casa nadie toca guitarra. Entonces es un poco difícil sentir que lo que estás haciendo te lleva a algún lado cuando la gente dice, ya cállate, o peor, te dicen, a ver, toca una canción y recién estás practicando los acordes. Entonces no vas a sentir mucho ese aprecio por el instrumento porque en tu ambiente no está. Felizmente, si has comprado este curso de G21 con nosotros, tienes acceso a una comunidad en la cual nosotros ayudamos a todos los alumnos y aprendemos de otros y compartimos el mismo crecimiento. Entonces, si no has formado parte de ese grupo, puedes formar parte de cualquiera, pero idealmente, si formas parte de algún grupo de gente, alguna comunidad virtual o comunidad de tus amigos, es más probable que puedas lograr ese tipo de actividad que sea más sostenible, porque va a ser una actividad más atractiva. Idealmente, si puedes, empieza y busca a un amigo y aprende con él desde un comienzo. Sería lo más importante, creo. Si tú consigues una persona que aprenda contigo y que te acompañe, o sea, un amigo de colegio, un familiar, un hijo, un padre, y los dos se proponen algo, es un poco más fácil, un poco más seguro de que lo van a lograr, si son dos o tres, ¿no? O idealmente formes parte de nuestra comunidad. Entonces esa es una de las formas en las cuales tú puedes acelerar o hacer, mejor dicho, que esto sea más atractivo. En el tercer lugar, recordando un poco lo que hemos visto, el primer lugar tiene que ser obvio, tiene que ser atractivo. El tercer lugar tiene que ser fácil. ¿A qué me refiero con fácil? Si tú empiezas a aprender la guitarra, ¿ok? Si te das cuenta, no mucha gente llega a aprender el instrumento. Y durante años, esa fue un poco nuestra visión, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y nos dimos cuenta de que, primero, que los celulares habían cambiado la percepción de la gente. Entonces la gente está acostumbrada a tener resultados más rápidos subiendo fotos. Y cuando van a la guitarra tocan dos acordes y no les sale nada, porque no aprendieron con nosotros. Entonces tiran semanas y meses y lo dejan porque no sienten ese mismo satisfacción. Y aún así, antes tú podías usar algo que se llama acordes abiertos y te podías usar un par de semanas y podías más o menos tal vez tocar una canción luego de 3 o 2 semanas, no un día como nosotros, pero en ese entonces, 10 años atrás, cuando la gente no usaba celulares, era un tiempo prudente para tu cerebro, porque no tenía nada con que compararlo. Sin embargo, ahora tenemos estos benditos dispositivos en los cuales podemos pasar horas y horas y horas entreteniendo y engreír el cerebro con dopamina barata que no nos hemos ganado. Entonces, cuando tú intentes hacer algo que realmente es productivo, va a haber demasiada fricción porque no estás acostumbrado, porque ya has mal acostumbrado a tu cerebro a recibir ese bienestar, esa dopamina, así de una forma muy fácil. Entonces lo que tienes que hacer para que la guitarra funcione y sea fácil, felizmente, como ya compraste el curso, puedes seguir esa forma practicando con nosotros. Si te das cuenta, la gente hasta ahora, todas las personas que lo han hecho lo han terminado y lo terminan casi todos en 21 días, a veces por trabajo un poco más, pero lo terminan. Y la gran mayoría de cursos no los terminan. El nuestro lo diseñamos viendo retención de audiencia y aprendiendo mucho acerca de técnicas de aprendizaje, y no voy a hablar más de eso respecto ahorita, pero el punto es de que es sencillo. Tienes que acomodar lo que estás aprendiendo a tu nivel, ¿ok? Y tienes que acomodar tus expectativas también, ¿ok? Sobre todo eso, cuando tú empiezas a tocar un instrumento tus primeros meses, si queremos que seas constante, no puedes ser un perfeccionista. Y es muy difícil para los adultos porque estamos acostumbrados por un sistema educativo que no voy a volver a repetirme, a que todo tiene que estar bien o está mal. Somos como que blanco o negro al respecto. Entonces, la mejor forma de poder ser constante con la guitarra es enfocarte no en que sea perfecto, pero sí en que esté terminado. Y cuando me refiero a terminado tienes que generar una meta que sea fácil de obtener. Y para que sea fácil de obtener, no puedes medir esa efectividad en
calidad de sonido, pero sí la puedes medir en energía y tiempo que le das. Entonces, una meta o un nuevo hábito, como por ejemplo la guitarra, para hacerlo fácil, tienes que acomodarlo en tu horario de forma de que funcione cada día. Entonces, una forma en la cual yo lo aplico es, cuando quiero aprender algo nuevo, es, ok, no es que tiene que salirme esto perfecto, voy a hacerlo por 10 minutos al día. ¿Ok? Entonces es una forma de hacer que tu hábito sea fácil. No tanto de que, ok, voy a tocar la guitarra rápido o no. Tienes que enfocarte más en el proceso que en el resultado. A eso es lo que quiero ir. Entonces, cuando tú quieres practicar y quieres hacer una forma que quieres que sea sostenible, tienes que enfocarte en que sea algo que sea fácil para ti de completar. Por eso nuestras clases en un comienzo eran 45 minutos de duración. Pero luego las movimos a 20 minutos porque nos dimos cuenta que los alumnos se tenían los videos para repetir algunas cosas. Entonces, sí, a los alumnos les gustaban las clases, pero por ser tan largas les era difícil hacerlo todos los días. Y al no hacerlo todos los días, era más difícil que sean constantes. Entonces tú tienes que buscar la forma de que cuando tú practiques, ya sea con el video o por tu propia cuenta, tu meta no tiene que ser hacer 20 videos, practicar 2 horas, sino tu meta tiene que ser seguir y terminar tu clase del día. Y así sean 10 minutos, es mejor que nada. Una de las reglas que James Clear crea en esto es, tú puedes fallar un día en la creación de tu hábito. Digamos que tú dijiste que voy a tocar todos los días guitarra. Si tú dejas de tocar un día la guitarra, no pasa nada. Si tú dejas 2, ya estás creando un nuevo hábito. Y no es un nuevo hábito que te va a ayudar. Estás creando el hábito de una persona que puede dejar 2 días y ya la constancia está perdiéndose. Entonces está bien porque la vida pasa a dejarlo un día. 2 días es la creación de un nuevo hábito y tienes que tener mucho ojo con eso, ¿ok? No lo puedes compensar tocando 2 horas el fin de semana o 3 el fin de semana, ¿ok? Y entiendo que todos tenemos vidas difíciles, apuradas, pero 10 minutos tenemos tiempo a veces para tocar 2 acordes. Y luego vamos a ver la forma más óptima de aprovechar esos 10 minutos. Número 4. Recapitulando, tienes que hacerlo obvio. Tu guitarra tiene que estar en un lugar donde lo puedas encontrar, digamos, o tu piano, lo que sea. Obvio, tienes que hacerlo atractivo. La forma de ser atractivo es siendo parte de una comunidad, tal vez, o tal vez esa es la forma más fácil. Otra forma puede ser, ok, le dices a un amigo, si no hago mi guitarra, si no practico la guitarra por 21 días, te voy a pagar a ti 100 soles, o le voy a mandar $100 a Putin para que bombardee Ucrania. Obviamente no quieres que eso pase. Entonces, como no quieres que eso pase, decir, no, ok, no puede pasar. Entonces tienes que practicar tu guitarra para poder completar tu meta. Entonces, tienes que buscar formas que funcionen contigo. Y una de las formas, como ya se hablaba, pertenecer a una comunidad en la cual esa meta está valorada. El tercero era hacerlo fácil. Ahora, el cuarto elemento es tienes que hacerlo satisfactorio, ¿ok? Y eso tiene que ser un proceso diario. Entonces, hace 5 años, cuando salió más o menos este libro, la forma de hacerlo satisfactorio era, según James Clear, era de poder conectar un poco de dopamina con este proceso. Y James Clear tenía una forma de hacerlo que básicamente era, ok, te premias cada día. Ahora vamos a hablar más adelante de cómo eso ha cambiado un poco en este último año, meses en realidad, cuando se empezó a descubrir de que la forma más fácil de poder crear una adicción no es cuando tú ya esperas la dopamina, sino cuando la dopamina aparece sin que tú lo esperes. Y eso es como funcionan las máquinas de los casinos, las máquinas, las aplicaciones móviles. Y vamos a aprender cómo usar eso. Ahora, una forma de poder agregar ese tipo de dopamina intermitente, digamos, es de que no todos los días te premies. Y suena raro y contraproducente, porque en el libro no sale así. En el libro sale, ok, tienes que dar algún tipo de satisfacción, ¿no? Ya sea, haces el truco y luego tomas una gaseosa. No, perdón. Truco o algo, comes algo rico, te premias de alguna forma, ¿no? Pero ahora, si queremos usar un poco la ciencia de adicción,
una de las formas en las cuales tú puedes conectar todo esto sería, haces todo esto y a veces te premias, tiras una moneda, ¿ok? Agarras una moneda, plum, tiras una moneda y acabas tu clase tocando una canción que te gusta, ¿ok? Tocando una canción que te gusta o con un premio, pero no siempre. Me dejo entender, porque tiras la moneda y te dices, ok, hoy día me premio, ok, bien, practiqué mi guitarra y esto. O si no, tiras, uy, practiqué la guitarra, bueno, hice lo que tenía que hacer, es parte del proceso, bien, listo. Entonces esos son los 4 elementos, ¿ok? Y el último es el que va a crear un poco de adicción al proceso. Tiene que ser intermitente. Entonces hemos visto los 4 elementos de creación de hábitos. Espero que te sirvan. Si tienes alguna consulta de cómo va a aplicar esto a la guitarra que vaya a adicionar lo que acabamos de ver, no te olvides que tenemos un grupo en el cual hay profesores. Si no estoy yo, hay alguien que te va a ayudar y vas a poder ver cómo están los otros alumnos, ¿ok? Mi nombre es Fernando Lavado, ha sido un gusto. Seguimos con el siguiente capítulo del curso Rutina de los Grandes. Ok, entonces ahora hemos visto cuáles son los procesos que tienen que existir para que pueda haber un aprendizaje. Hemos visto también que el aprendizaje requiere de unas rutinas, de un proceso de creación de hábitos para que puedas tener algo que es constancia. Ahora, ¿cómo hacemos para poder hacer una fusión entre estos dos conceptos de tal forma de que se ayudan uno a otro y se convierten en un Super Saiyajin 4? Lo hacemos de la siguiente manera. Te voy a dar primero la rutina que sería si tienes unas olimpiadas guitarrísticas. Si viene un terrorista me dice, tenemos que hacer que Bin Laden no, tenemos que hacer que, no sé, tenemos que hacer que Bad Bunny aprenda la guitarra porque se vienen los Grammys y tenemos que hacer que toque un instrumento. Y si no lo haces, secuestramos a toda tu familia. Entonces, si eso me dicen, esto es lo que vas a hacer. Al final de esto te voy a dar una versión, ¿cómo se dice? Corta, ¿ok? Una versión rápida de todo esto, sí. Primero te doy la grande, la olímpica, y luego la versión que es más fácil de acomodarse. Así. Entonces, recuerda que le dije lo primero de que para poder acelerar tu aprendizaje es importante que tengas que entender cómo funciona. Y dentro de eso vimos que para poder aprender, tú tienes que dormir. Entonces, no importa qué tan bueno seas practicando, y nada de lo que te voy a decir ahora y de lo que te he explicado va a funcionar si no descansas bien, si no duermes. Entonces, para poder generar un buen aprendizaje, tienes que dormir bien. Entonces, yo he tenido varios amigos que han tenido problemas para dormir. Y yo también tenía problemas para dormir por muchas razones. Felizmente, por medio de nuevos descubrimientos científicos, tenemos ahora la forma más rápida de aprender a dormir. Y es algo que lo puedes hacer desde que te despiertas, ¿ok? Entonces, una de las primeras cosas que tienes que hacer cuando te despiertas es no mirar al sol, pero tienes que salir a la calle y tienes que estar rodeado de luz del día, ¿ok? Tiene que darte por lo menos de 10 a 20 o 30 minutos dependiendo de qué tan sensible eres. Pero lo importante de esto es de que tú tienes que salir a la calle o acercarte y no lo veas por la ventana, ¿ok? Tienes que salir a un lado donde tienes directa luz, no mirando directamente al sol. Ojo, no mires al sol directamente, lo vas a quemar. A lo que voy es que tiene que caerte un poco de luz, no directa, ¿ok? ¿Eso qué va a pasar? Cuando tú generas ese tipo de ¿cómo se dice? De exposición a la luz del sol, vas a generar un spike, una montañita en tu segregación de cortisol. El cortisol es una hormona que también te va a permitir un poco despertar, ¿ok? Y lo que hace este cortisol es de que cuando lo activas, crea como un reloj interno, básicamente tu reloj circadiano, que regula todo tu sistema nervioso y digestivo y todo lo que sea para tu bien como persona. Va a como que aprender una alarma y 16 horas después de esto va a empezar a crear otro químico que te va a permitir quedarte dormido, que es un químico natural
que lo voy a apuntar por acá porque no me acuerdo el nombre, pero lo venden en farmacias y no lo compres porque no es bueno que lo compres, ¿ok? Lo puedes generar naturalmente de la forma que te estoy diciendo. Te despiertas temprano, pones el ojo, dejas que la luz del sol te caiga a la cara y vas a generar ese tipo de conexión y ese tipo de alarma para que el cerebro te despierte bien en la mañana y luego genere esa otra hormona de melatonina que te va a permitir un poco empezar a dormir. Entonces, te despiertas lo primero que haces, sales, tomas aire. Ok. Ahora, para hacerlo un poco más rápido, porque puedo hablar 20.000 cosas y por horas al respecto y la cámara se me va a apagar porque no tengo tanta batería. Y no los quiero aburrir tampoco para no hacer este curso muy largo. Lo siguiente que puedes hacer es prepararte ya antes de la práctica. Entonces, para crear esos cócteles, recuerda, tenías que tener un poco de acetilcolina. La acetilcolina se crea cuando haces movimientos repetitivos. Una de las formas más rápidas de crear bastante acetilcolina es por medio de la activación del balance. Entonces, del equilibrio. ¿Cómo lo puedes generar? Te explico. Si tú estás caminando, ¿ok? O en una bicicleta y estás haciendo correcciones, o sea, digamos, si te paras en un pie, ¿ok? Entonces estás haciendo correcciones en cuanto a cómo poner tu cuerpo. Esas correcciones van a crear acetilcolina. Y la forma más rápida es por medio de generar balance. O sea, tienes que buscar algo, hacer un tipo de ejercicio antes de practicar la guitarra, digamos. Si haces algún tipo de deporte, por ejemplo, bicicleta, buenísimo. O si te gusta patinar, también. O si haces yoga y lo haces antes ¿cómo se llama? De tocar la guitarra, vas a hacer que el cerebro empiece a generar ese cóctel y vas a aprovechar la mayor cantidad de tu tiempo aprendiendo a tocar la guitarra. Ojo, si tú repites yoga y no haces y haces posiciones en las cuales no estás retando tu balance, porque ya sea que sean posiciones que las puedes hacer recontra fácil, no vas a generar ese tipo de acetilcolina. Tiene que ser un balance novedoso, no tiene que sentirse un poquito como que incómodo, tal vez, como que, me caigo. Ahí es donde estás generando eso. Entonces, al hacer esto, vas a generar la acetilcolina. Lo bueno con estos químicos es que no desaparecen, se quedan ahí durante horas. Entonces tú vas a preparar este tipo de químicos y vas a hacerlo. Ahora puedes hacer un poquito de ejercicios antes de empezar también para generar un poco de adrenalina. También funciona. O cafeína. Si tú tomas café antes de empezar, vas a poder estar un poco con la adrenalina y también vas a tener un poco ese cortisol también y también un poco la acetilcolina del balance. Entonces ya tienes un poco de idea de cómo se van mezclando todas estas cosas. Ahora, un punto que quiero hablar acerca de la cafeína, porque es importante que ustedes entiendan cómo usarla. No la uses en las 2 primeras horas que te despiertas, porque cuando tú utilizas cafeína en la mañana, ya tu cuerpo se acostumbra a usar la cafeína para despertarse en vez de generar ese tipo de cortisol que lo generas con el sol. Entonces, básicamente tu cuerpo no está usando sus recursos naturales para poder despertarse y lo malacostumbras. Entonces la forma más óptima de usar cafeína es 2 horas después de despertarse. Entonces, regresando acá, todo esto es antes de que aprendas, ¿ok? Ahora vamos a hacer qué es lo que puedes hacer durante el proceso de aprendizaje. Ok, entonces digamos que ya hiciste todo, ya llegaste, ya vas a practicar. Ahora, una de las cosas más importantes que tú tienes que tener en cuenta cuando aprendes es que tienes que pensar de que hay formas en las cuales tú puedes, ¿cómo se dice? Conectar el subconsciente con una actividad para que cuando tú vayas a dormir, tu cerebro la recuerde. Y esto suena muy loco y es un poco complicado, pero te voy a explicar cómo funciona, ¿ok? Hicieron muchos experimentos durante años. No te puedo decir ahora la fecha, pero si alguien me pregunta, me escriben y les mando el estudio. Pero lo que descubrieron fue de que si tú estás aprendiendo algo y tienes algún tipo de estímulo mientras tú aprendes, y luego cuando vas a dormir, ese estímulo, ya sea sonoro o de olor, no sé, un estímulo sonoro o de olor, no sé cómo decirlo, perdón,
Si tú repites ese estímulo cuando vas a dormir, el subconsciente tiende a priorizar esas conexiones neuronales y tiende a darle más importancia para poder crear una memoria más tangible al respecto. Entonces, una de las formas que estuvimos probando acá con los alumnos fue, empezamos a hacer las clases y tenían aceites esenciales. Entonces, poníamos la clase y poníamos los aceites esenciales de pimienta, limón, no me acuerdo el olor. Entonces, durante toda la clase, mientras practicábamos, cada vez que los chicos se estresaban, ellos olían la pimienta. O sea, se lo ponían acá, olían la pimienta. Entonces se estresaban, y olían la pimienta. Entonces, su cerebro, cada vez que creaban los errores o que creaban esas conexiones, empezaba a condicionarse con ese olor. Luego, cuando los alumnos se iban a dormir, ponían esos aromatizadores y el olor de la pimienta dulce, no recuerdo, limón, lo que sea, o cualquier olor, no me acuerdo el nombre, pero ese olor empezaba a salir mientras ellos dormían y eso les ayudaba bastante también a aprender la guitarra. Y lo saqué de unos estudios científicos que encontré acerca del aprendizaje acelerado. Y a lo que voy es de que si tú quieres también usar un poco eso, puedes tener aceites, olerlo y hacer como te estaba diciendo. Cuando vas a dormir lo pones y también. En el experimento lo hicieron reproduciendo un sonido de un metrónomo. El problema con el sonido de un metrónomo es de que no te deja dormir muy bien. Así que mejor es un olor porque es un poco menos intrusivo. Ok. Otro elemento que puedes usar para poder acelerar tu aprendizaje es los descansos intermitentes. ¿Cómo se hace? Se descubrió que cuando tú produces un proceso repetitivo y luego pasan, digamos, 10 minutos haciéndolo y luego te detienes, si no haces nada, esto va a sonar muy loco, créeme, pero no saben por qué, pero esto es lo que pasa. El cerebro empieza a activar esas conexiones neuronales 10 veces más rápido en reversa. Entonces, déjame repetirlo. Tú practicas y creas una conexión. Pero si tú luego paras y no haces nada, o sea, si estás solamente en un estado así de descanso por 10 segundos, lo que va a pasar que en ese tiempo es como que tu cerebro va a decir, ¿qué fue lo que pasó? Y lo empieza como que a revisar. Es como un shock. El cerebro dice, wow. Y empieza a repetir eso. Todavía no se sabe por qué, pero eso se ha visto que acelera bastante el aprendizaje también. ¿En qué medida? Te mentiría si digo exactamente cómo. Lo pruebo todo el tiempo. Y es una de las cosas que más ha funcionado, te lo juro. De todo lo que te voy a decir hoy día, esos micro descansos son muy óptimos. Me acuerdo que durante un tiempo lo que hacíamos era, le dábamos a los alumnos y que practiquen. Y luego empezamos a aplicar estos descansos, así micro descansos. Y funcionaban de maravilla. Y son solo 10 segundos, ojo, en los cuales no haces nada. Te paras, respiras y te enfocas en tu respiración 10 segundos. Y continúas, ¿ok? Buenísimo. Eso es durante el proceso. Otra cosa que tienes que ver es, puedes aplicar también los cuatro elementos del aprendizaje, de la práctica deliberada del escritor sueco, se me escapa la palabra ahorita del escritor sueco, que lo voy a escribir por ahí porque no lo tengo ahora, pero escribió un libro, Anders Ericsson escribió un libro que se llama Número 1, la ciencia de los expertos, cómo lograr ser un experto, ¿ok? Entonces, ya te he explicado todo lo último que se ha descubierto en los últimos 2 años. Este libro que vamos a hablar salió hace 6, todavía es vigente, sobre todo durante la práctica, porque puedes practicar guitarra por horas, pero puede ser práctica deliberada. Y la práctica deliberada tiene 4 elementos que los vamos a pasar ahora. Entonces, la práctica deliberada, en un comienzo, tienes que tener una meta clara, ¿no? Entonces, digamos, en el momento, no se trata de tocar. Es como, ok, voy a practicar limpieza de acordes do y re, tienen que sonar perfectos durante 1 minuto. Cuerda por cuerda, empezando desde la primera cuerda, re, o en el piano, solamente 2. Voy a hacerlo durante 1 minuto. Es una meta tangible, medible, concreta. El segundo elemento de la práctica deliberada es, necesitas tener feedback inmediato.
tienes que tener una retroalimentación. Tienes que saber si lo que estás haciendo está bien o mal. Entonces, digamos que quieres practicar entre do y re. Si tú lo tocas así, ta, do, re, no hay forma de que tú realmente puedas saber si lo estás haciendo bien o mal. La forma óptima de practicar esa transición de acordes sería... Bueno, hay dos formas de practicarlo. Primero, cuando quieres practicar la velocidad y luego cuando quieres practicar el sonido. Si quieres practicar el sonido, lo tendrías que hacer desde la primera cuerda para arriba, ta, 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 despacio y escuchando que suene bien. Y luego la siguiente, ta, 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 y cuando escuches un error, te detienes, ¿ok? No puede ser ta, 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 y luego ta, ta, ta. Eso es practicar sin pensar. Tienes que hacer cuerda por cuerda, ¿ok? Algo así. Digamos de que quieres practicar un... Ah, mi guitarra está desafinada. Pero lo haría desde abajo para arriba, ¿no? Oh. Oh. Oh, ahí está bien. Ahora re. Oh. Oh, está bien. Ahora otra vez do. Oh. Entonces, a lo que voy es de que tienes que hacerlo a conciencia y bien despacio, ojo. Entonces, es muy importante que veas este tipo de cosas desde ese ángulo. Puedes practicar por horas o puedes practicar a conciencia. Depende de ti de qué tan rápido quieras tener los resultados. Entonces, ya hemos visto dos elementos de la práctica deliberada. Tienes que tener una meta clara, tienes que practicarlo a conciencia, tienes que saber si está bien o mal. El tercer elemento de la práctica deliberada es, tienes que estar entre un constante, ¿cómo se dice? Una constante baile, ¿no? Entre lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Entonces, por ejemplo, puedes practicar do y re y vas a ver que tal vez no te sale y tal vez unas cuerdas te salen, pero algo suena, estás como que cerca. No vas a practicar un acorde de fa en tu primer mes porque te va a sonar horrible y te puede valorar un poco esta parte de tu mano. Puede ser demasiado fuerte. Entonces tienes que buscar cuál es el siguiente peldaño. En el curso de G21 tenemos exactamente probado cada día por día qué es lo que necesitas para hacer el siguiente peldaño. Una vez que termines eso, lo siguiente es lo que ya sabes, tienes que buscar una forma más de agregarlo. Entonces, por ejemplo, si ya te sale un acorde de do mayor y re, lo siguiente sería, ok, voy a hacer dos rasgueos. Tan, 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 tan. Suena bien, ¿no? Ahora tres. Tan, ta, tan, tan. O cuatro rasgueos, cinco rasgueos, seis rasgueos. Tan, ta, tan, ta, tan. Tienes que buscar, y esto es muy personal, ¿no? Tienes que buscar cuál es tu zona de confort y tu zona de disconfort y tiene que estar cerca de la otra. Tienes que cometer errores, porque son parte del aprendizaje, en un rango del 20% de las repeticiones que tú hagas. Eso es un rango saludable. Si tú estás practicando y la mayor parte de las veces es errores, tienes que observar bien y tienes que ir un poco más atrás. Para eso un profesor te puede ayudar a encontrar bien cuál es ese rango, o con práctica poco a poco vas a poder descubrir un poco muy bien cómo encontrar ese rango. Es práctica, es un proceso de aprender a aprender también, que se desarrolla independientemente. Y el cuarto elemento, por cierto, esos elementos no tienen orden de importancia, los cuatro tienen que estar y tienen que estar ahí bien hechos. El cuarto elemento es la atención. Tienes que tener una atención, ¿cómo se dice? Sin distracciones. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú estás aprendiendo algo y no prestas toda tu atención, para estar en ese cóctel de aprendizaje, es mejor que lo aproveches la mejor forma posible. Pero si tú estás creando el aprendizaje y te vas a ver gatos en Instagram o hacer cualquier otra cosa, pues ¿qué es lo que vas a aprender? Vas a aprender cualquier otra cosa menos la guitarra. Y vas a un poco tomar esos recursos que podrían ser usados en el instrumento para aprender otra cosa. Si la otra cosa es beneficiosa, es todo bien. Pero si vas a... por eso es que la guitarra es un instrumento que se recomienda mucho a estudiantes y a chicos, porque te genera ese cóctel de aprendizaje que no desaparece, se queda ahí y que lo puedes aprovechar para el colegio, para la universidad, para lo que sea quieres aprender luego. Entonces, la atención es importante. Por eso es que cuando cometes errores, por eso es que los errores son importantes, porque los errores te van a poder permitir prestar atención a lo que necesitas cambiar, ¿ok? Entonces, si tú practicas dos acordes y ves dónde cometiste un error, ahí tienes tu atención. Y esa atención va a crear más acetilcolina.
que es lo que ya hemos visto que requiere para poder crear las conexiones neuronales, que cuando vas a dormir tu cerebro va a decir esto es importante y por eso lo va a poder recordar. Entonces ahí tienen los 4 elementos de la práctica intencional, que es algo que tiene que estar durante el proceso de aprendizaje. Y ahora vamos a ver la tercera parte de esto y con eso ya terminamos el curso de rutina de los grandes. Bueno, nos falta nada más lo que haces después y luego vamos a hacer una pequeña rutina de ejemplo, tomando solamente lo último, como si tienes solamente 10 minutos, eso es lo que haría. Primero vamos a ver qué es lo que podría hacer después de la práctica.